Estimados amigos, sean ustedes muy bienvenidos al canal de Asesor Muñoz. En esta oportunidad, junto con agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo y las distintas visitas que han hecho al canal y también los comentarios que han dejado en cada uno de los videos que se han ido subiendo, quiero en esta oportunidad traerles un material que espero sea muy didáctico e informativo respecto de un tema que está saliendo a la luz pública y que ha sido consecuencia de toda la inestabilidad que nos ha traído consigo la delincuencia que se ha visto desatada en el último tiempo en nuestro país. Ya es un hecho de que la actividad criminal está claramente desbordada en ciertos aspectos, porque evidentemente los esfuerzos que está realizando la policía en conjunto con el Ministerio Público pareciera ser que no son suficientes para inhibir la comisión de estos delitos. Pero a propósito de ello, muchas personas en las redes sociales y también las autoridades están consignando la posibilidad de establecer estados de excepción constitucional. Se habla que una de las alternativas para combatir precisamente la delincuencia sería establecer algún tipo de excepción constitucional, estados de excepción constitucional que permitan de alguna manera generar un mayor control sobre este fenómeno criminal que estamos viendo, donde el crimen organizado y los grupos delictuales están literalmente haciendo de las suyas en las calles. Pero antes que todo, debemos saber que los estados de excepción constitucional son precisamente mecanismos que alteran la situación de normalidad y la regularidad de los derechos y las libertades de todas las personas que están garantizadas por la Constitución Política de la República, debido a razones extraordinarias y graves que generan necesariamente la restricción de estas libertades con la finalidad de proteger, en este caso, a un bien mayor. Muchas se preguntan, ¿y cuánto duran los estados de excepción? Lo más cercano que tenemos es lo que ha pasado en la región de la Araucanía, en la zona sur, ¿cierto?, denominada como la macrozona sur, donde se han establecido ya más de 24 estados de excepción a propósito de los distintos actos de carácter terrorista que han cometido grupos terroristas como la CAM, la Huaychana Ucamapu, la resistencia mapuche Lafkenche y la resistencia mapuche Mayeco, entre otros, que han estado justamente asolando esa zona con una serie de actos de carácter terrorista con consecuencias graves en algunos casos y sí, la muerte de personas. Pero ¿cuánto duran efectivamente estos estados de excepción? Habitualmente tienen una duración limitada, dado su carácter excepcional, y pueden cesar anticipadamente una vez que el riesgo, el peligro o la causa que le dio origen a este estado haya ya finalizado. ¿Y cuáles son finalmente estos estados de excepción constitucional? Bueno, estos estados son básicamente los siguientes: el estado de asamblea, el estado de sitio, el estado de emergencia y el estado de catástrofe. Cada uno responde a causas distintas y las atribuciones que entrega al presidente de la República son disímiles dependiendo de cada caso. Es una facultad que tiene el presidente de la República de poder decretarlos, aunque en algunos casos requiere del Congreso Nacional para poder llevarlos a cabo. De la misma manera se pueden decretar en todo el país o en parte, básicamente, del territorio nacional. Veamos qué significa cada uno de ellos. El estado de asamblea se establece ante guerras externas. Debe ser decretado por el presidente de la República con acuerdo del Congreso Nacional y su duración depende de la duración de la guerra. Permite suspender o restringir la libertad personal, la libertad de reunión, la libertad de trabajo, el derecho a la privacidad y la afectación al derecho de propiedad. El estado de sitio se decreta ante guerras internas o de grave conmoción interior. Su duración es de 15 días, aunque el presidente de la República puede solicitar una prórroga de este estado. Permite restringir la libertad de locomoción,
el derecho de reunión y detener a personas en su vivienda o en lugares no habituales. El estado de emergencia se dicta ante graves alteraciones del orden público o por daño o peligro para la seguridad de la nación. Su declaración solo le corresponde al presidente de la República y tiene una duración de 15 días que es prorrogable por un periodo igual. Luego requiere el acuerdo del Congreso Nacional. Restringe en estos casos la libertad de locomoción y de reunión. Esta es la medida que se adoptó en la zona de la Araucanía y el Biobío a propósito de estos atentados de carácter terrorista que se han ido sucediendo desde hace ya unos 4 años a la fecha. El presidente en su momento designó a los jefes de defensa de las dos regiones afectadas por esta medida, y ellos eran los que asumían el mando de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública. El estado de catástrofe. Esta es la medida que se adoptó por la pandemia. Se decreta ante una calamidad pública que pone en riesgo a la población. Restringe la libertad de locomoción o de desplazamiento a través del toque de queda, por ejemplo, la libertad de reunión, por ejemplo, en el caso de la pandemia con la cuarentena, y altera además el derecho de propiedad y la adopción de medidas administrativas para controlar la calamidad. De estos 4 estados de excepción estipulados en nuestra actual Constitución Política de la República, es cuál de estos debiese el presidente de la República llegar a determinar si es que está en la mirada del gobierno establecer algún estado de excepción. De acuerdo a lo que ya les he planteado, el único que cabría eventualmente, o los dos únicos que podrían ser viables de poder aplicar tanto en el país como en la región metropolitana a propósito de esta actividad criminal que se ha visto incrementada en las últimas semanas, es precisamente el estado de emergencia, que de alguna manera se vincula con esta grave alteración al orden público o peligro a la seguridad de la nación, o en segundo caso sería el estado de sitio, que también hace referencia a un conflicto mayor o de grave conmoción interior. Bueno, de esto tendremos que ver cuál sería finalmente la decisión de la autoridad, si es que eventualmente su mirada está en decretar o no estado de excepción, teniendo en consideración que si el gobierno llega a considerar la medida del estado de excepción, significa lisa y llanamente que estarían aceptando que hay un problema grave relacionado con la delincuencia y el crimen organizado. Ahora bien, es válido preguntarse también por qué nuestro país ha llegado a esta situación, por qué hemos llegado a este nivel de violencia y de escalada de la delincuencia y el fenómeno criminal, si hasta hace 4 o 5 años Chile no tenía estos graves problemas de inseguridad. Si bien es cierto, habían problemas asociados a lo que era la seguridad pública en algunos aspectos que era evidentemente controlada bajo ciertos aspectos, las policías hacían su trabajo, pero ya a partir del 18 de octubre del 2019, vale decir ya los últimos 5 años, esta escalada de violencia y de incremento de la criminalidad ha sido literalmente exponencial. ¿Y por qué se ha producido? Esa es la verdadera pregunta que debiésemos hacernos. Y la respuesta quizá la vamos a encontrar, y muchos de quienes estén escuchando este podcast convendrán en que gran parte de este fenómeno se ha visto acrecentado por la inmigración ilegal, que partió como un fenómeno descontrolado que lastimosamente bajo el gobierno de Sebastián Piñera no fue controlado ni fue abordado en su magnitud para haber evitado todos estos problemas que estamos teniendo en la actualidad. Sí, lisa y llanamente se dejó la frontera abierta y el fenómeno inmigratorio proveniente mayoritariamente desde Venezuela comenzó a ingresar a nuestro país, entre los cuales evidentemente llegó mucho delincuente, mucho criminal
con formas de operar muy distintas a la que estábamos acostumbrados a ver en nuestro país. Por lo tanto, no podemos asumir una respuesta ante este fenómeno criminal sin antes saber cuál es la verdadera causa de haber llegado a esta situación y cuál sería la herramienta que debiese servir para controlar e inhibir o neutralizar este fenómeno criminal que no siga escalando, pero a su vez asumiendo de que hay determinados sectores, sobre todo del ámbito político, que tienen una responsabilidad en esta situación que nos está afectando a todos los chilenos. Por eso digo que si el gobierno está por la decisión de adoptar un estado de excepción, entonces están asumiendo que hay un problema grave que está afectando a nuestro país y lamentablemente el actual gobierno y su bancada política no puede desdecirse y no puede desvincularse de la causa, del origen de toda esta conmoción, porque gran parte de ese sector, tanto del Frente Amplio como del Partido Comunista y toda la coalición que soporta al gobierno actual, que apoya, quiero decir, al gobierno actual, fueron los principales responsables, sin duda, en alentar una parte importante interior de nuestro país para cometer delitos, para desobedecer a la autoridad, para deslegitimar a las instituciones y por otro lado haber apoyado con todas las fuerzas todo este fenómeno migratorio que se venía de forma ilegal hacia nuestro país. Recordemos que en las palabras del presidente de la República en su momento, antes de ser presidente, él decía que el problema de la inmigración en Chile era que habían muchos chilenos. Fíjense ustedes el nivel de comentario del actual presidente de la República, y hoy en día evidentemente estamos en una situación que ya los está llevando a ellos a determinar un estado de excepción. Y si eso es así, si ellos determinan un estado de excepción, significa que nos están dando el ancho para haber contenido por otros medios esta escalada de criminalidad que se ha estado dando. En mi opinión, creo que aún así, dependiendo de la decisión que pueda tomar el gobierno, creo que un estado de excepción constitucional, ya sea uno de emergencia o idealmente uno de sitio, sería una medida para poder combatir eficazmente el delito, teniendo presente que se tienen que adoptar medidas rápidas y no dilatorias para poder contener todo este fenómeno criminal que está afectando a nuestro Chile y que está llevándonos a un estado absoluto de inestabilidad. Y lo que es peor, nos podría perfectamente llevar a un conflicto mayor entre civiles, vale decir, conflictos en las calles entre civiles que apoyan al gobierno o que están en contra de este régimen de Gabriel Boric. Si les ha gustado este video, agradeceré que lo puedan compartir con más personas, denle like y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Soy Raúl Muñoz, consultor y asesor en seguridad estratégica corporativa y además perito forense. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.